¿Os acordáis? En las meditaciones, cuando dice, y si Dios fuera un Dios perverso y un genio maligno, y cada vez que yo, siguiendo exhaustiva y rigurosamente los dictámenes de la racionalidad, precisamente en ese momento, justo entonces yo me equivocara, sería porque Dios en realidad es el demonio más perverso, ¿verdad? Pues aquí parecía lo mismo. No se puede hacer de otra manera. Intento enlazar con lo que decía nuestra compañera con Elsa hace un momento. No se puede hacer de otra manera. Racionalmente. Lo otro es ingenuo, es adolescente. Pero resulta que hacerlo de este modo es la barbarie, la hambruna, la guerra permanente, la masacre de los niños y... Pero no se puede hacer de otra manera. Bien, la alteración de ese estado de cosas es justamente la de poder encontrar de qué modo la racionalidad, cuándo y cómo ha sido puesta al servicio de la guerra y al servicio de la muerte, y si es cierto que esto es necesario o no. Y el pensamiento postmetafísico encuentra que no, como discutiendo justamente que la historia, que la metafísica de la historia, que la secularización de la metafísica, que la forma moderna de la metafísica, sea justamente el tiempo que corre y se supone que progresa precisamente por la fagotización de los cadáveres permanentes de las etapas anteriores. No sé si con eso te he contestado. Si con eso yo hubiera contestado a Óscar y al mismo tiempo hubiera conseguido transmitir que eso solo se puede hacer en nombre de la libertad y de la enajenación de algunos de los deseos más nobles de los hombres, como son el deseo de justicia y de igualdad y de distribución de la enseñanza, etc., os daríais cuenta del abismo, de lo complejo, de lo que tenemos que pensar. Ahora bien, ¿y si en vez de continuar en el epigonismo melancólico de esa misma tradición que cree descubrir en la propia racionalidad justamente el instrumento necesario de la muerte, pensamos desde otras tradiciones racionales de Occidente, y en este caso desde el pensamiento trágico y el pensamiento preplatónico? Es decir, si pensamos ahora una racionalidad no sobredeterminada de antemano por el tiempo cronológico, sino por otras dos dimensiones del tiempo. El otro día discutía con un amigo mío y surgían esas dimensiones, que son estas. Grecia ha entendido siempre el tiempo tridimensionalmente en tres acepciones que no pueden además enlazarse, cuidado con esto, dando lugar a una síntesis, ¿verdad? Una es el aion, y este es el tiempo del instante eterno, el que se tiene en un éxtasis musical, el que se tiene haciendo el amor, el que se tiene delante de en una obra de arte, el que se tiene en la amistad. El aion es el instante eterno. ¿Os acordáis de Nietzsche en el Zaratustra, en un pasaje así habló Zaratustra, en un pasaje que se llama El mediodía? Dice: ¿por qué se ha detenido el tiempo ahora? ¿Por qué es todo perfecto y pleno? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo brilla? Ese es el aion. Y de esto dice Heráclito, nuestro presocrático. Nietzsche dice de sí mismo que solo es un Heracliteo. Y Deleuze, en la vanguardia del pensamiento contemporáneo todavía no recibido, dice que nada más es Heracliteo, que ni siquiera es nietzscheano tanto como parece, sino más bien Heracliteo. Y Heráclito, el llamado el oscuro, que solo era oscuro para la racionalidad del sentido común, ¿verdad? En uno de los muchos aforismos que estudiaremos con él, en uno de ellos dice: de aion es el arge, del instante eterno es la ley. Y para explicarlo dice: de un niño es el juego, un niño mueve los peones, ¿verdad? Es decir, hay una dimensión totalmente gratuita de juego, que es la del instante eterno del aion. Es un niño en el sentido de que es pura inocencia, no puede adjudicar ni pecado ni culpa a ninguna dimensión. El otro es Cronos. Este es el que nosotros conocemos. Este es el cronológico, este es el que avanza matando, el que se alimenta
y aumenta comiendo a sus hijos. Si nosotros tuviéramos tiempo de verdad y pudiéramos hacer un grupo de pensamiento juntos, más tiempo, nos iríamos al Prado a ver la tela de Goya, en la que en efecto Cronos devora a sus hijos, ¿verdad? Y el gigante avanza matando y tomándose sus partes. Y el otro, el Aidion, es, fijaos, qué ambición. Y en este caso, qué ambición tampoco belicista y tampoco del poder. Un instante eterno que pudiera ser continuo. Una eternidad como la que tenemos algunas veces, muchas veces, por cierto, muchísimas veces, para desesperación de los metafísicos pesimistas, muchísimas veces. Y si no os pasa, preocupaos de hacer algo, porque realmente estáis en alguna situación que puede ser corregida, como el instante eterno, continua y permanentemente, ¿verdad? Bien, lo que me interesaba, además de esto, os lo pongo en transcripción, perdonadme: Aion, Cronos, que es el que da lugar a nuestras cosmologías, etc., y Aidion, el tiempo, la temporalidad eterna. Lo que me interesaba que notéis, y si consigo esto, me parece que ya, desde mi punto de vista, habría logrado mucho en esta sesión, es que Cronos es el tiempo de la muerte, el tiempo de la fuga, del trabajo, de la esclavitud, de aquello que no se ama por sí mismo, pero no hay más remedio que hacer, porque es una mediación obligada. Aidion es el tiempo de la vida por antonomasia. A eso es a lo que Grecia llama ser. Cuidado con esto, por favor. No hay más vacío y general de los conceptos que pudiera ser un predicado de todo sujeto. ¿Me he explicado cuando digo eso? Y el rinoceronte es, y el señor Bush también, y el cocodrilo del Lacoste también, y el paño, y por lo tanto es, ya no significa aquí nada. El predicado más vacío y general. Eso se llama nihilismo. Haber convertido el ser en la nada. En nombre de la metafísica de la libertad, de la metafísica de la voluntad que se quiere a sí misma, lo que no quiere es nada. Nada otro, ningún límite. Bien, pues entre el Cronos que se fuga y entre el tiempo de la vida, del ser como ser siempre, constantemente, no aquí a veces, y luego no después, pero en este momento no en tales condiciones, sino siempre, ser siempre. En griego eso se dice haplos, con un adverbio, simplemente, incondicionalmente, sin condiciones, ser. Entre el tiempo de la muerte y el tiempo pensado desde la vida, notáis que hay un mesotés, un enlace, un término medio que ya os ruego a partir de este momento que no lo tengáis tibiamente como si fuera lo que se consigue entre dos extremos, no, sino como el criterio que determina los dos extremos. Por ejemplo, el hombre valiente determina quién es el cobarde y quién es el temerario, pero no se obtiene al final por una resta. Bien, pues el enlace entre el tiempo de la vida y el tiempo de la muerte, como término medio, como mesotés, como criterio que los enlaza, es desde luego el aion. Es el instante eterno que no se fuga, que no pasa. Cuidado con eso. Claro, después sí, pero mientras está ocurriendo no. Hay unos